cuidado y le presto atención a estos sanos consejos de salud y prevención. Tantos duros momentos yo me voy a evitar si elimino por siempre todo lo que hace mal. Prevenir es cuidar bien mi salud. Bienvenidas y bienvenidos a esta secuencia, amigas, amigos, muy buenos días. Curándonos en salud, ya saben, la invitación desde este momento para su participación a través de nuestras líneas telefónicas. El día de hoy vamos a abordar un tema que de verdad preocupa. Somos uno de los países dentro de la región que más alcohol consume. Estamos, creo que ocupando el tercer lugar en la región, lo lidera Bolivia, así que nada, no tenemos ese lugar tan honroso que digamos, ¿verdad? Sobre todo en este tema, el alcoholismo y las drogas y el impacto en la salud mental de las personas. Y lo vamos a abordar el día de hoy con el médico psiquiatra Nicolás Campano del Centro de Reposo San Juan de Dios. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días y bienvenido a Radio Cutibalú. Muchas gracias, buenos días. Gracias por la invitación, no es la primera vez que vengo. Siempre estoy solícito y muy agradecido que me dejen participar en estas intervenciones. Bien, estamos ocupando lamentablemente los primeros lugares en alcoholismo, no sé si en drogadicción. Bueno, la drogadicción es que es también otro flagelo de la humanidad. ¿Qué reflexión le lleva Bien, el trabajo de investigación ese que se realizó era consumo de alcohol per cápita, o sea, por persona. Y dentro del mayor estaba Chile. Pero yo creo que hay una dificultad en ese trabajo de investigación porque Chile tiene estandarizado su producción y cuánto se consume. Porque no hay producción ilegal de alcohol. En cambio en Perú creo que sobrepasamos de muy lejos el consumo de alcohol de Chile, porque en Perú producimos cañazo. Y el cañazo no está industrializado ni está registrado de cuánto se consume. Lo que llamamos la primera. Yo creo que hasta mucho más lejos que Chile, sí. Sí. Cañazo, la primera también se le conoce sí, en nuestra serranía piurana. También dicen el canelazo. El canelazo, ¿verdad? Sí, la primera, el canelazo, sí. Y eso no está registrado, entonces no se sabe cuánto se consume de ello. Y es una gran cantidad, porque es un alcohol bastante barato. Ahora, ¿se consume por qué? Porque las zonas son frías. ¿Por qué se consume tanto alcohol? Interesante. Es interesante. Por ejemplo, hay una característica de la colonia. Esta esencia en la colonia era la siguiente, que se aplicó no solamente aquí, se aplicó también en el África. Por ejemplo, para tener mano de obra barata, tenía que tenerse obreros pobres. Entonces, para que el obrero pobre no puede reclamar, solo recibe el dinero que debe recibir. Entonces, en la colonia se hizo la costumbre de que parte del pago de un obrero era con coca y con alcohol. Entonces, al darle constantemente coca y alcohol, esta persona se volvía adicto tanto a la coca como al alcohol, a pichar la coca. Entonces, del poco solo que recibía, un 20% lo gastaba nuevamente en alcohol y coca. Y esto hacía que la población, esta población de obreros mantenía su nivel de pobreza y permitía que el hacendado tenga obreros de costo barato. Esa es una de las características, por ejemplo, por la cual en la sierra todavía se mantiene la costumbre, incluso algunas partes en Perú, por ejemplo, en la costa, por ejemplo, cuando dicen se va a techar y se le tiene que bendecir con bastante cerveza, ¿no? Como una parte del pago de los trabajadores. Y esto hace un círculo que hace que la mano de obra sea barata. Es una característica, por ejemplo, ¿no? del alcohol. Otra es que hay sociedades en que se acepta el alcoholismo, hay sociedades en que se acepta moderadamente el alcoholismo, el consumo de alcohol, y hay sociedades en que no se acepta en lo absoluto el consumo de alcohol. Por ejemplo, las religiones musulmanas está prohibido el consumo de alcohol por su religión y por ley. Entonces, por ejemplo, hay matrimonios, en fiestas, no se consume absolutamente alcohol, es vedado por la religión, y son varios los países musulmanes, entonces en ellos hay cero consumo de alcohol. Incluso acá en nuestro país, ¿no? Hay ciertas religiones que se les prohíbe el consumo de alcohol. Eso también es interesante. El hecho de que
hay religiones que aceptan el consumo de alcohol. Entonces no es por las zonas frías. No es por las zonas frías. No, Sí. no, definitivamente, claro, porque si, por ejemplo, hay una religión X en nuestra serranía y se les prohíbe el alcohol, no toman el alcohol, ¿verdad? Lo tienen como un amparo. La función de la religión dentro de la sociedad es instaurar valores. Es muy importante que la religión cumpla esa función. La religión cumple la función de instaurar valores, no robar, amar a tu prójimo, no maltratar a tu esposa. Entonces la religión instaura muchos estos valores. Es por eso importante donde el nivel sociocultural es bajo, no hay desarrollo cultural, entonces es importante tener una religión que influya esto. Entonces las religiones en la sierra, estas religiones que prohíben el alcohol, han llegado al punto que ellos desean, o sea, les prohíben algo que está mal porque genera muchos problemas, y esto es lo que tenga una gran acogida por la población. Empezaba mencionando, doctor, el tema del alcohol, porque el alcohol definitivamente es una droga, ¿verdad? Y sin embargo no la vemos como tal. ¿Es una droga el alcohol? Sí, claro que sí. Droga es todo aquello que genera adicción, o sea, que necesito la necesidad de consumirlo y en mayores cantidades. Y va dirigida mi actividad exclusivamente al consumo. Ya desde mi casa. Cuando gasto la luz. Más del 20% de mi consumo en alcohol. Es fácil de deducir, ¿no? Como le decía, pues los obreros del campo gastaban, antiguamente en la colonia se les pagaba con alcohol y coca, y gastaba más del 20% de su alcohol, de consumo, de su dinero en consumo de alcohol. Cuando tiene problemas familiares, a pesar de que le genera problemas familiares, a pesar de eso continúa consumiendo, ya es un síntoma de que hay alcoholismo. Cuando se expone a situaciones de riesgo, por ejemplo, manejar un automóvil o una moto, que no sé cómo pueden hacerlo, bajo efectos del alcohol, entonces eso significa que ya hay cierto grado de alcoholismo. Sí. Muy bien, entonces el alcohol también es una droga, una droga permitida, entonces, doctor. Lamentablemente se legalizó. El consumo del alcohol viene antiguamente de la palabra alcus, que significaba alma. Era usado por los chamanes o por los sacerdotes para estar en contacto con sus dioses, porque era una droga que generaba cierta euforia. Pero con el tiempo este consumo, por ejemplo en el canato era la chicha, que no era consumida por todos, sino solamente por ciertas élites y los sacerdotes, pasó a ser consumo de la población. Y bueno, pasó a legalizarse y ya a estandarizarse su consumo. Tal vez así que, como es una droga, que las cerveceras a nivel Perú pues facturan como 30.000 o 40.000 millones de ganancias, pues indicando que es una adicción, igual que el tabaco, ¿no? Exacto. Y además, como la publicidad la vemos mañana, tarde y noche, no hay horario para la publicidad del alcohol, ¿verdad? Sí. En todos los horarios, incluso en horarios donde están los niños, los Por ejemplo, jóvenes. se permite la fomentación de un tipo de consumo de alcohol en exceso, por ejemplo, el Día del Amigo. Entonces se estandariza el Día del Amigo, que es el objetivo de la empresa, no es hacer amistad, sino aumentar el consumo de alcohol ese día. Llenarse los bolsillos de dinero, así más claro, doctor. Sí. Entonces, y ese otro tipo de drogas, por ejemplo, estoy acordándome de la marihuana, de la cocaína, del éxtasis y tantas otras drogas que hay. Por ejemplo, hay países que han legalizado incluso el Uruguay, por ejemplo, por mencionar un país, la marihuana. Sí. La marihuana es droga. Es una droga. Pero lo interesante del consumo de marihuana, por ejemplo, en Perú se consume bastante marihuana, se está estandarizando el consumo. Máncora es algo totalmente natural, el consumo de marihuana. ¿No es dañina? Es súper dañina. Me han traído 3 pacientes de Máncora, 2 extranjeros y un peruano, que por consumo de marihuana hicieron cuadros psicóticos. ¿Qué vendría a ser eso, un cuadro psicótico? Lo que la gente comúnmente conoce como locura, pero esta locura es inducida por el consumo de marihuana. Y en algunos casos es reversible y en otros casos no es reversible. La marihuana tiene la desventaja de que a un gran porcentaje no le produce nada. A un 90% no le produce nada. La consume y no le produce nada. Pero ese consumo tiene que ser en pequeñas dosis, diríamos. No le produce nada. Pero hay un porcentaje, 2% que los vuelve adictos
y a otro porcentaje les produce esquizofrenia. Ya. O sea, te lleva a otros cuadros el consumo. Ya. Pero la marihuana, al igual que el tabaco, produce cáncer de pulmón, produce bronquitis, produce enfisema pulmonar. Entonces la persona que consume, al igual que la persona que consume cigarrillo, ambos son tóxicos. Incluso la marihuana se ha visto que se asocia con más problemas pulmonares, porque al quemar el papel, al quemar los restos de la hoja, se forma el alquitrán, y el alquitrán irrita mucho los pulmones y produce lo que se llama la bronquitis crónica, el enfisema, e incluso también derivan en cáncer de pulmón. Ya, ambos, tanto el tabaco en sí como la marihuana, te lleva a ese tipo de... Sí, inevitablemente, eso sí es inevitable, ¿no? Las personas que fuman, que tienen consumen marihuana, inevitablemente van a hacer bronquitis crónica o fibrosis pulmonar. Ahora, todas las drogas van a producir el mismo efecto, por ejemplo, lo que usted nos decía, ¿no? Diarrea, gastritis, dolores de cabeza, ¿o no? Son diferentes. Son diferentes. Lo interesante en las drogas es que el síndrome de abstinencia es contrapuesto a lo que produce la droga. Por donde estoy poniendo, ¿no? El alcohol me pone alegre, eufórico y me produce sueño y me aumenta el apetito. En el síndrome de abstinencia, pues me quita el sueño, me deprime y me quita el apetito. Es al revés. Por ejemplo, consumo marihuana. La marihuana me produce tranquilidad, me hace sentir relajado, me aumenta el apetito. En la abstinencia es totalmente al revés. Me deprime, me pone muy intranquilo y me quita el apetito. La abstinencia son los síntomas contrarios a lo que produce la droga. Y son diversos, son distintos. Por ejemplo, hay drogas como por ejemplo el café. La cafeína también puede producir síndrome de abstinencia. Otra droga que poco conocida. Bueno, hay otro tipo de adicciones. Tabaco, cafeína, todo eso, y sin embargo, fíjese, no lo vemos como preocupante, ¿no? Por ejemplo, el tabaco, también vemos grandes cantidades de publicidad, grandes cantidades de dinero que se invierte en el tema de la publicidad respecto al tabaco, y tampoco decimos nada. Sin embargo, el tabaco nos lleva también a un problema de salud pública. Lo que pasa es que en el Perú no tenemos una adecuada salud pública. Un estado, ahí está el problema. Un estado se ve como una empresa. Entonces, mientras más trabajadores sanos tengo yo, más produce mi empresa. Es un estado tiene que decir, o sea, necesito mi población sana y en edades sanas para que estos me produzcan ingresos a través de los impuestos y las empresas tengan trabajadores sanos. Entonces y tampoco me generan gastos en hospitales. Claro. Entonces yo no tengo en cada esquina una farmacia. Exacto, también. Entonces, si yo tengo mi población enferma, mi estado inevitablemente va a ser pobre, especialmente la gente entre los 20 y 50 años. 20 y 40 es la verdad. 20 y 40, ellos son con los que más producen. Entonces, tengo que tener esta población muy sana, porque sé que de ellos va a venir los impuestos, por ejemplo, para mantener a las personas de la tercera edad. Entonces, mi política de salud pública está dirigida a mantener esta población sana y evitar que enferme. Pero en el Perú no está visto de esta manera. En el Perú aparece dengue, entonces trato el dengue. Aparece cólera, entonces trato la cólera. No hay una planificación en el punto de vista de ver al Estado como una empresa. Simplemente se parcha lo que aparece. Entonces, si hay gente con cáncer de pulmón, hay gente que tiene cáncer de pulmón, pero el Estado no ve que esto se puede prever. O el Estado no ve, por ejemplo, que el alcoholismo genere muchas de patologías, por ejemplo, diabetes. Ah, sí. Sí. El alcohol te lleva también a la diabetes. Fíjese, eso yo lo desconocía, pero fíjese. Y aquí en Piura, la estadística nos indica que hay muchos diabéticos, hombres, mujeres. Sí, en Piura, inevitablemente tienen dos cosas que los va a volver diabéticos un montón. Su alimentación es rica en carbohidratos y en grasas, muy, muy rica en carbohidratos y grasas, y tiene un consumo elevado de alcohol. Entonces, por eso la población va a tener un elevado diabetes. Y junto con la diabetes viene la ceguera, que es la primera causa de ceguera.
Exacto, sí, pues sí. Entonces, fíjese, usted nos indicó hace unos instantes que, por ejemplo, con el caso del alcohol, es una conducta aprendida, nos estaba comentando, ¿verdad? Sí. Y con respecto a las otras drogas, ¿podríamos decir lo mismo? ¿Es una conducta aprendida? No. Después nos dice la respuesta. Ya, ¿sí? Listo. Nos dice porque nos ha llegado el momento de hacer la pausa, pero antes de irnos a la pausa les recuerdo que ustedes pueden hacer sus consultas. Aprovechen que acá está el médico psiquiatra, el doctor Campano, para que le puedan hacer las consultas necesarias, así como nuestra amiga nos envió su mensaje de texto, usted también lo puede hacer. Vamos entonces recordándoles el tema: alcoholismo y drogas y el impacto en la salud mental de las personas. El médico psiquiatra Nicolás Campano nos acompaña. Vamos a doctor, y volviendo entonces con el tema, con el doctor Nicolás Campano, alcoholismo y drogas y el impacto en la salud mental de las personas. Lo que usted nos decía, ¿no? Que es una conducta aprendida, lo del alcohol. Sí. ¿Podríamos decir lo mismo con las demás drogas? ¿Cuál sería su respuesta? Ya. Empecemos con lo de es una conducta aprendida. Ya. Me acuerdo que hicimos campaña en Apurímac y una de nuestros puntos álgidos en nuestra campaña en Apurímac contra el consumo de alcohol es que no se venda alcohol en los colegios. Entonces me acuerdo que un director me dijo, pero en mi colegio jamás se vende alcohol. Entonces yo le dije, claro que se vende alcohol. Me dijo, no, eso sería mal. Entonces yo le dije, en las fiestas familiares, en las fiestas de promoción, en las famosas actividades. Pro fondos. Entonces incluso algunos profesores decían a los alumnos de quinto año de media, ya eres todo un hombre, ya puedes tomar un trago conmigo. Entonces ese tipo de conducta hace que los alumnos y los alumnos que son niños vean que los profesores y los padres de familia toman alcohol, entonces ellos van a tomar alcohol. Incluso, discúlpeme, hay profesores y directores que nos han comunicado, llegan borrachos a la escuela. Bueno, eso ya es una patología, son alcohólicos. Imagínese, ya. Porque una persona que llega alcoholizada a su trabajo es que es alcohólica. Ya. Pero en cuanto al aspecto social, es eso. Entonces, si yo voy a una fiesta familiar donde la gente va a tomar, entonces mi hijo va a entender, o mi hija, mi hijo, mi hija van a entender que es normal el consumo de alcohol. Si voy a la fiesta de mi madre y todos mis hermanos y yo nos embriagamos, mi hijo va a entender, mi hija también va a entender que es normal embriagarse. Entonces yo no puedo decirle a mi hijo no tome si toda mi vida le he estado enseñando, toda su vida le he estado enseñando que el alcohol es normal y que yo me emborracho. Entonces si yo le he enseñado con el ejemplo que no he tomado, mi hijo no va a tomar. Ahora, fíjese lo que usted me está diciendo, doctor. En la mayoría, no digo que en todas las casas, pero generalmente se ve a los varones tomar, a la mamá de pronto muy poco, digo de repente en mi entorno, y lo digo por el tema del aprender a tomar, cómo se aprende, ¿no? Estas conductas que se aprenden, de pronto los niños, las niñas ven al papá tomar, y no a la mamá, y el varón dice, mi papá toma, y las niñas dicen, mi mamá no toma, por lo tanto son los varones que mayoritariamente se puede dar esa relación, o no, de repente yo estoy equivocada. Sí. Se da más la relación de que el quien más abusa del alcohol son los varones, ¿sí? Pero también las mujeres tienen una forma sutil de tomar. Entonces la mujer no se emborracha con cerveza, pero por ejemplo va y toma cócteles, su pisco sour, ¿qué más toman? Sus mojitos, su cóctel de algarrobina. Entonces toman 2, 3. De esa manera en que a la mujer abusa del alcohol. Ya. Perfecto, ya, muy bien. Entonces, doctor, y entonces esto de la conducta aprendida, ya usted nos estaba explicando cómo se va dando, ¿verdad? Esto en relación al alcohol. ¿Y en relación a las otras drogas? La principal droga que hay en el Perú y la que más causa problemas es el alcohol. El alcohol. ¿Sí? Las demás drogas, el tabaco. Las demás drogas son pequeñas. Ya. Son pequeñas. El tabaco es la segunda droga con más problemas después del alcohol en el Perú. Que te lleva al cáncer de pulmón y todas estas patologías. El cáncer de pulmón no es la molestia más importante del tabaco. Lo que pasa es que el tabaco genera otras molestias que son, por ejemplo, importantes para la vejez. Como decía, esto es una carga para el Estado. Fibrosis pulmonar. ¿Qué es la fibrosis pulmonar?
irrito a mis pulmones con el humo. Entonces mis pulmones empiezan a cicatrizarse internamente. Entonces empieza a desaparecer el tejido pulmonar, el tejido alveolar, y empiezan a aparecer cicatrices de tejido conjuntivo. Entonces estas personas, eso es inevitable, o sea, no es que me puede dar, no, me va a dar fibrosis pulmonar. Entonces estas personas tienen dificultades respiratorias, dependiendo de qué edad consuma. Realmente a los 20 años ya empieza a presentar dificultades respiratorias, infecciones respiratorias frecuentes, cansancio. Asociado a esto también está la bronquitis crónica. Son procesos asmáticos con tos y flema que también dificulta y hace que la persona haga uso constante de los servicios de salud. Y también está la osteoporosis. El tabaco también produce osteoporosis. Entonces la persona va a tener dolores de espalda, va a tener encorvamiento, jorobas, hernias, producto de esto. O sea, la calidad de vida de la tercera de una persona fumadora es pésima. Ya. El cáncer es la menor molestia. Ya. Ahora, doctor, hace un momento, como ya lo indicábamos, una señora, una amiga nos decía pues que su hijo, ella no sabía si su hijo iba camino a ser alcohólico porque tomaba, ¿verdad? Hace relativamente se hizo un estudio en el que se indicaba que las drogas ya estaban al interior de las escuelas, de los colegios, y a propósito que se ha iniciado el año escolar. Circulan las drogas al interior de los colegios, ¿verdad? No en todos, obviamente, pero se ha hecho un estudio en el que se demuestra que eso está ocurriendo. ¿Cómo darnos cuenta? ¿Qué síntomas podemos identificar las mamás, los papás, de que de pronto nuestro hijo está entrando en ese mundo de las drogas? Bien, en primer lugar, lo que me incomoda mucho cuando viene un familiar a consultar porque un hijo consume marihuana, es que le echen la culpa a los amigos. Eso no es verdad. Yo le dije a un amigo, le decía por ejemplo, a mí me gustan las aves, crío canarios, entonces me junto con gente que cría canarios. Si a mí me gustan las drogas, me junto con gente que consume drogas. ¿Y el problema no está en los amigos. Yeah. Pero sí puedo ver que mi hijo se junta con personas que consumen drogas. No es que lo aleje de sus amigos. Sé que mi hijo tiene problemas y no es por los amigos, sino porque él tiene esta conducta. ¿Y cómo se adquiere esta conducta, doctor? ¿Cómo se llega a esa conducta? ¿Se nace o cómo? El ser humano es un ser interesante, muy interesante. El cerebro termina de madurar hasta los 21 años. En los 21 años ya el cerebro deja de madurar. Por eso es que si exponemos al ser humano a ciertas circunstancias, esto va a quedar grabado en él y va a replicarlo. Por ejemplo, la forma de querer. La manera que yo voy a amar a otra persona, voy a amar a mis hijos, a mis congéneres, se forma de los 0 a los 5 años. De 0 a 5 años yo le enseño a mi hijo cómo va a querer, cómo va a amar. Después ya no le puedo enseñar cómo querer. No. Ya pasó esa etapa. Por ejemplo, tengo en descuido a mi hijo a los 0 a 5 años, tengo un abandono, lo paso con mi mamá porque tengo que trabajar yo. Después mi mamá no tiene tiempo, lo pongo con una niñera y después pasa a una tía, a la hermana menor, porque ella lo puede cuidar. Entonces este niño tiene dificultad de apego. Es normal, totalmente normal, que a partir de la adolescencia tenga problemas de relaciones sentimentales. Normal. Y no hay nada que no sea la psicoterapia que pueda yo hacer. De los 5 hasta los 9, 10 años, de los 5 hasta los 8, 9 años, están los hábitos de la personalidad, el orden, la disciplina. Y de los 9 a los 11 ya la conducta. Entonces, si yo he tenido dificultades en la crianza de mi hijo, lo he abandonado, entonces esto se va a replicar en la adolescencia. Nosotros lo hemos llevado a ese camino. Sí, la mayoría. Y luego le echamos la culpa a ellos. Hay un porcentaje que es hereditario, pero este porcentaje es pequeño. Sí hay un porcentaje hereditario que nacen con problemas. Nacen niños desde muy pequeños violentos o muy desobedientes o niños con dificultad en las emociones. Pero este porcentaje es el 10%, que sí los hay. O sea, los padres hacen todo lo posible, pero los niños han nacido mal. No hay manera. Pero el 90% sí ha sido por crianza. Ya. Entonces, viene una señora y me dice,
Yo abandoné a mi hija, su esposo el papá de ella era muy violento, tuve un nuevo compromiso, es muy violento, grita en la casa, le levanta la voz y me dice, mi hija tiene conductas suicidas, se corta, está consumiendo drogas, quiero que me ayude. Definitivamente pues yo no lo puedo ayudar mientras ella y su pareja no cambien. Es imposible que yo pueda ayudar a ese adolescente mientras los padres tengan problemas. O sea, los primeros en entrar en terapia tienen que ser los padres. Sí, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo que tiene problemas? Sí, se lo juro que funciona. Sí funciona. Sé la mejor persona que pueda ser. Entonces, suponiendo que yo tengo un hijo y tengo problemas, entonces me dedico a trabajar todo el día y lo abandono. Entonces no, empiezo a trabajar menos y le doy tiempo. Si yo le prometo que el fin de semana vamos a ir a caminar o a hacer un paseo, así pierda en un negocio 10,000 soles, trueño, relampaguee, voy con mi hijo porque le prometí. Ya. Si él ve que yo tomaba, dejo de tomar. Si él ve que yo era desordenado, empiezo a ser desordenado. Si él ve que yo era gritón, dejo de gritar. Entonces, si yo soy la mejor persona que puedo ser, y esto permanentemente, no es que solo por un mesecito, si esto permanentemente lo hago, inevitablemente, mi hijo va a empezar a cambiar. Es inevitable. Ya, fíjese pues, entonces, tiene que haber un comportamiento de parte de los padres y madres de familia. Coherente con lo que desean, coherente. Totalmente coherente. Ahora, doctor, ¿hay una terapia? Sí, ya usted ya nos ha dicho, obviamente, tienes que cambiar sí o sí, papá, mamá, si queremos que nuestro hijo cambie. Sí. Pero, ¿esa es parte de la terapia o esa es ya la terapia? Esa es la gran parte de la terapia para el hijo, la gran parte de la terapia. La segunda es apoyarlo. Ahora, hay un porcentaje de personas con adicciones que no responden a ningún tratamiento. Y esos hay que aceptarlos. Solo que hay un porcentaje que responde y hay un porcentaje que es como un cáncer. O sea, le doy tratamiento y ya no es muy tarde, ya esa persona no va a recuperarse jamás. Esas personas o están internadas de por vida o tienen una vida de adicción y fallecen en su vida de adicción. El gran porcentaje necesita terapia. El problema de la terapia es que el paciente acepte la terapia. La terapia tiene que ser voluntaria, porque si no hay la voluntad... Aceptar que está enferma la persona. Sí. Como el alcohólico. El alcohólico dice un momento, estoy enfermo. Sí. Tiene que reconocerse enfermo y empezar. Sí. Pero para eso entonces las personas que estamos alrededor tienen que demostrarle que tiene un problema. Por ejemplo, en un alcohólico. ¿Ya? Un alcohólico, yo soy su esposa. Entonces yo agarro y lo espero de noche. Le abro la puerta. Él le grito, lo maltrato, pero lo acuesto, le quito los zapatos y al día siguiente le preparo su caldo. ¿Sí? Pero lo discuto y le vuelvo a gritar, le digo porque consume todo lo demás. Pero lo recibo, le ayudo, lo tengo en la casa. Entonces él no identifica el problema. Pero si yo agarro y le cierro la puerta y lo dejo afuera y no me importa lo que le pase, entonces le voy a decir, tengo un problema. O si le digo que si sigues tomando me tengo que ir porque yo no puedo vivir con una persona alcohólica, entonces él va a decir, tengo un problema. Pero mientras tanto yo tenga el problema de aceptar y creer que es normal vivir sufrimiento, entonces él va a continuar con su alcoholismo. Ya, a ver. Sí. Entonces, el primer paso también es la persona que convive con la persona que abusa de las drogas o el alcohol. Esta persona tiene que cambiar. Muy bien, acá tenemos algunas reportes, pero luego entramos con los reportes, doctor, porque sí, el tiempo nos gana. Por favor, hay que seguir con el tema antes de que el tiempo nos gane y le quede claro a nuestra amiga, a nuestro amigo, qué hacer pues ante estas situaciones que de pronto podemos tener en casa, ¿verdad? Nuestra hija, nuestro hijo, nuestro esposo o la esposa también, ¿verdad? Me acuerdo que tenía un paciente con adicción a la cocaína. Fuerte, se metía, consumía, una gran cantidad que era letal para cualquier otra persona. Era letal. Si una persona consumía esa cantidad que era como 50 gramos en un día, era letal para cualquier otra persona, pero él podía consumir 50 gramos en un día. Él entró en psicosis, se intentó quitar la vida. Hicimos lo que se llama una intervención. Sentamos a su mejor amigo, a su esposa, a su hija, a su hermano, colega de trabajo, y todos le dijeron,
si no estás en tratamiento, ya no voy a ser tu amigo. Si no estás en tratamiento, no vas a trabajar conmigo. La esposa le dijo, si no estás en tratamiento, tengo que abandonarte. La hija le dijo, si no estás en tratamiento, tengo que alejarme de ti. Y él, cuando vio que la realidad era así, dijo, voy a entrar en tratamiento. Estuvo en Lima 1 año y medio y ahora es una persona en total abstinencia con un sentido de vida distinto. Pero la familia cambió y le dio a entender que lo que estaba era mal. Si la familia, el entorno no cambia, la persona no va a cambiar. Ay, sí, entonces, doctor, paso 1, te tienes que alejar de ese entorno que te daña. Finalmente te tienes que alejar de ese entorno, porque, claro, tienes ahí a tu familia, de pronto tienes el deseo de cambiar, pero si estás dentro de ese entorno de personas que te jalan a ese mundo, no vas a cambiar. Él se tuvo que alejar, ¿no? Sí. Sí, por ejemplo, eso se ve en terapia de familia. Por ejemplo, yo estoy casada, soy mujer y estoy casada y mi esposo es violento, grita. Entonces yo dirijo toda mi atención a mi hijo, lo sobreprotejo. Entonces al sobreprotegerlo, lo vuelvo una persona insegura, inmadura. Entonces él empieza a abusar del alcohol. Pero como yo lo sobreprotejo y he dirigido toda mi atención a mi hijo porque tengo una mala relación con mi esposo, entonces tolero, lo busco en la noche, lo llevo a la casa, él llega borracho, yo sigo diciendo que él va a estar bien, le doy dinero, le pago una academia, se sale a tomar, le sigo dando dinero, le pago otra academia. Entonces, si no lo alejo a este joven de su madre, él va a recaer, porque la madre tiene un conflicto que resolver, que es la relación con su esposo. Entonces la dirige, toda esa frustración la dirige hacia su hijo y él mantiene el alcoholismo de su hijo, porque al estar centrado en su hijo ya se olvida de su esposo que es violento, que no aporta en la casa, cosas así. Doctor, entonces las drogas, el alcohol, tiene un impacto muy fuerte en la mente de las personas. Sí. Muy negativo. Quería hablar sobre eso. Tiene un impacto económico muy fuerte. Por ejemplo, hay un medicamento que es el Antabús, que en San Juan de Dios lo manejamos. Estamos adquiriendo Antabús, que es muy difícil encontrar en el Perú. De cierta manera hemos adquirido algunos medicamentos, estamos viendo la prueba. Por lo tanto son caros. No hemos tratado. Pero la pregunta era, ¿por qué es que no hay Antabús en el Perú? Y tiene que ver con el aspecto económico. Cuando uno toma Antabús, no puede tomar alcohol, porque actúa sobre una enzima del hígado que hace que rápidamente el alcohol sea tóxico. Entonces tomo un vaso de alcohol y voy a vomitar. Vomitar y con mucho dolor de cabeza. Y sigo tomando, me voy a morir porque me produce un infarto del corazón. Entonces yo a la persona le digo, le voy a dar Antabús. Si usted quiere dejar de tomar, tome su Antabús todos los días, una pastilla. Y sabe que ese día no puede tomar porque ese día va a vomitar o se puede morir. Entonces mis pacientes toman el Antabús, no necesitan ser hospitalizados y no toman alcohol. ¿Por qué es que en el Perú no hay Antabús? Es la pregunta. ¿Y cuál es la respuesta, doctor? Es económico, es un negocio. ¿Sí? Si hay Antabús no se vende alcohol. Pero eso es asesinar a nuestra población que está padeciendo de alcoholismo, es llevarlos a la muerte. Pero genera ingresos. Eso es lo malo, ¿verdad, doctor? Sí. Hay muchas enfermedades que podrían haber ya desaparecido de la faz de la tierra. No desaparecido, pero sí tratadas. O tratadas, bueno. Tratada un gran porcentaje. Entonces, en San Juan de Dios estamos ofreciendo este medicamento que ayuda sin hospitalizar a una persona que desea dejar de tomar el alcohol, ¿no? Se les da esta medicación y van a responder muy bien sin ser hospitalizados. Y también se interviene a la familia, se deriva al psicólogo y estamos tratando de hacer terapia grupal y terapia de familia también grupal para las personas con alcoholismo. Ya, doctor, ahora que han empezado las clases, como le digo, los adolescentes, las niñas, los niños de 10, 11, porque ahora se ha empezado a consumir alcohol y drogas desde muy tempranas edades, ¿verdad? No de ahora, pero y eso preocupa, ¿verdad? Porque ¿qué sociedad vamos a tener de aquí a unos años más también si nuestras niñas y niños van por ese mundo del... ¿Qué decirle al papá, a la mamá? ¿Qué recomendarle? Lo que les recomiendo siempre, evitar el consumo de alcohol en los colegios. Lo voy a repetir una y otra vez. Ya. No puede ser que los profesores enseñen a sus alumnos a consumir alcohol. No puede ser, eso está mal.
está mal, aquí en cualquier parte está Desde el mal. Ministerio de Educación debería entonces prohibirse totalmente, con penalidades incluso Sí. fuertes si es que eso ocurre al Lo interior. conversé con un profesor y me dijo que sí está prohibido, que hay una penalidad, que no se debe vender en los colegios alcohol. Pero Ni vender muy cerca, porque hay ahora una norma que te prohíbe vender alcohol Sí. cerca de, Sí. tener establecimientos cerca de las instituciones pero en educativas. las fiestas dominicales en las que yo he podido observar, se sigue vendiendo sin penalidades. Sí está la ley, sí, si hablamos con el profesor me va a decir que sí han puesto esa penalidad, pero no se hace caso de esta norma. Porque somos pasivos como sociedad también, doctor, de pronto, ¿no? Sí, bastante pasivos. Claro, bastante. vemos como sociedad y nos da Sí, igual. Sí, bastante. Protestamos Entonces, para unas cosas ¿qué y para hacer? otras Por no. ejemplo, si la fiesta de promoción de mis hijos, evidentemente, yo como padre de familia o la papa, digo claramente que en esa fiesta de promoción no se va a vender alcohol. Porque son menores de edad y está prohibido y es ilegal emborrachar a un menor de edad. No porque tienen 16 años y están acabando el colegio tienen derecho a emborracharse. Entonces, claramente, la papa va a decir, no se va a vender alcohol. Pueden hacer un brindis con un champán sin alcohol y ya. Exacto. Pero si yo digo que se pueden dar alcohol, que ya son adolescentes, entonces estoy fomentando el alcoholismo y no debo quejarme de que tenga conflictos con el alcohol con mis hijos, porque yo lo estoy fomentando. Claro, es como darle el espaldarazo, ¿verdad? A los 16, 15, 16 ya le está diciendo, hijo, ya puedes tomar. O el tío, Sí. al sobrino, el abuelo, al nieto, en fin. Es algo muy interesante, porque la gente no ve el problema hasta que lo sufre. Se ha hecho un trabajo de investigación que pronto va a ser publicado con la asociación con la UPAO, con la Universidad Antenor Rego de Piura, sobre los intentos suicidas. La mayoría de los intentos suicidas ha sido bajo efectos del alcohol. Pronto lo vamos a publicar y también me gustaría conversar sobre eso. Claro que sí. ¿Cuándo se hará esa publicación, doctor? La alumna que lo ha realizado junto con mi asesoría estará presentándolo, lo publicaremos para el mediados de abril. Va a ser muy muy interesante porque tiene estadísticas que va a sorprender, porque hay cosas que no se esperaba encontrar en ese trabajo de investigación. Muy bien, entonces estaremos muy atentas a esa publicación y conversaremos aquí en nuestra programación sobre esos resultados, doctor. Muchas gracias y esperamos entonces tenerlo en otro momento. Qué importante es esto que usted nos ha mencionado el día de hoy, cosas que de pronto no las visualizamos hasta que nos las dicen, pero hay que seguirlo inculcando, porque hay muchas cosas que sabemos, pero sin embargo a la hora de actuamos de manera distinta, ¿verdad, doctor? Distinta. Pero yo es lo que digo a mis pacientes. Una cosa es lo que yo deseo y otra cosa es lo que yo hago. Cuando lamentablemente no acepto lo que yo hago, yo empiezo a sufrir. ¿Sí? Yo empiezo a sufrir. Por ejemplo, viene una mujer que es maltratada por su esposo y me dice, quiero ser feliz. Eso no depende de mí, depende de usted. Su esposo jamás va a cambiar, jamás. Usted lo ha intentado por años y jamás va a cambiar. Depende de usted qué la hace feliz y cómo es feliz. Entonces yo no puedo pensar una cosa y hacer otra. Hay que cortar. Sí. Muy bien, doctor, muchas gracias. Hoy nos acompañó entonces el doctor Nicolás Campano con el tema alcoholismo y drogas y el impacto en la salud mental de las personas. Por favor, entonces, alejarse de ese mundo. Gracias, doctor. Hasta la próxima. Buen día.
Sí.